Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad, en esta presentación, vamos a hablar de Enoc. Si tomamos nuestra Biblia y buscamos, por ejemplo, la palabra Enoc en alguna aplicación bíblica, vamos a encontrar los siguientes versículos. Génesis 5, del 18 al 24, que dice, y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Primera de Crónicas 1:3 habla de Enoc, Matusalén y Lamec, la genealogía. Lucas 3:37 lo mismo, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán. Hebreos 11:5 nos dice, por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por último, Judas, en su único capítulo, versículos 14 y 15, nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Podemos ver acá que según lo que está revelado en las Escrituras, Enoc es el séptimo desde Adán, es hijo de Jared, fue padre de Matusalén, en el contexto histórico era un antediluviano, y lo que más sobresale y lo más importante es que caminó con Dios. Pero gracias a Dios tenemos el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía nos revela muchísima información sobre Enoc, tanto histórica como espiritual. Podemos ver en Obreros Evangélicos, página 54, que dice que Enoc había estado en los umbrales del mundo eterno. Había mediado tan solo un paso entre él y la tierra de los bienaventurados. Y ahora se abrieron los portales. El andar con Dios, tanto tiempo seguido en la tierra, continuó, y él pasó por las puertas de la santa ciudad, el primer hombre que entrase allí. Siempre decimos, ¿quién fue la persona que más años vivió en la Biblia? Y hasta ahora ha sido Enoc, porque Enoc fue trasladado al cielo. Fue el primer hombre en entrar al cielo y no murió. El espíritu de profecía, en el libro Primeros Escritos, página 39, nos cuenta incluso que en visión, Elena de White lo ve a Enoc. Vamos a leerlo. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra Victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía Pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda,
y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no es este. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, debes volver, y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. En Obreros Evangélicos, página 52, nos dice que la experiencia de Enoc y de Juan el Bautista representan lo que debiera ser la nuestra. Debemos estudiar mucho más de lo que lo hacemos las vidas de estos hombres. Justamente estamos haciendo eso. La idea de esta predicación es estudiar la parte aplicativa de Enoc para nuestra vida espiritual. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 155, dice que si hubo un pueblo que necesitase andar ante Dios como Enoc, es el pueblo adventista del séptimo día. Y el Cristo triunfante, página 44, dice, qué bendición que hayamos tenido un Enoc. Es relevante para nosotros los adventistas del séptimo día estudiarlo, es una bendición que Enoc no solamente exista, sino que a través del espíritu de profecía tengamos toda la información que vamos a ver. Maranata 114 nos dice que la iglesia necesita hoy hombres que como Enoc caminen con Dios y revelen a Cristo al mundo. Los miembros de la iglesia necesitan alcanzar una norma más elevada. De tales hombres y mujeres debe estar compuesta la iglesia antes que su luz pueda alumbrar al mundo con rayos claros y nítidos. Podemos ver acá que los hombres de la iglesia ya tenían una relación con Jesús, pero no era suficiente. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 523, dice que si todos aquellos que están vinculados con nuestras instituciones fuesen consagrados y de carácter espiritual y dependiesen de Dios más que de ellos mismos, habría una prosperidad mucho mayor de la que hemos visto hasta ahora. Nuestra gran necesidad hoy es de hombres que estén bautizados por el Espíritu Santo de Dios, de hombres que anden con Dios como lo hizo Enoc. No queremos hombres de pensamiento tan estrecho que limiten la obra en vez de expandirla. Vivimos en una época donde la relación con Jesús que la iglesia tiene no es suficiente. Y no importan los métodos de marketing, el tamaño de los templos, la teología, la escritura de libros mejores, sino que lo que hace falta es una relación más profunda de sus miembros con Dios. Hasta que eso no pase, la obra no va a avanzar. Primer tema que vamos a cubrir: Enoc y su paternidad. Génesis 5 del 21 al 23 nos dice, y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El espíritu de profecía en Obreros Evangélicos, página 52, amplía esto. Dice que durante aquellos primeros años, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Después del nacimiento de su primer hijo, alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído en relación más íntima con Dios. Al notar el amor del niño por su padre, su sencilla confianza en la protección de él, al sentir la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia aquel hijo primogénito, aprendió una preciosa lección del prodigioso amor de Dios
hacia el hombre en el don de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios pueden depositar en su Padre Celestial. Podemos ver al principio que Enoc, antes de ser padre, tenía un caminar muy bueno con Dios. Ya tenía una relación con Dios. Amaba, temía y guardaba sus mandamientos. O sea que tenía una muy buena relación. Pero a partir de que él es padre, de que lo tiene a Matusalencito, todo cambió. Hubo un clic en Enoc. Porque allí empieza a caminar. Número uno, entendió más el amor de Dios por él mismo, porque vio la analogía de él como padre de Matusalén, el amor que sentía por su hijo. Uno cuando no es padre puede amar a otras personas, por supuesto, pero cuando uno es padre hay un clic que se hace en el corazón, hay algo que pasa, la sensibilidad cambia y el amor alcanza una nueva dimensión, una dimensión desconocida. Número dos, Enoc entendió la confianza que él tenía que tener con Dios, viendo la confianza inocente, constante, tierna, amorosa de Matusalencito por él, por su papá. Enoc entendió que todo el Evangelio se basa en una relación y en la profundización de la misma. Entonces, a partir de allí es que hubo un clic en Enoc. Ahora nos preguntemos, la idea de esta predicación va a tener muchas preguntas para hacer introspección, muchos termómetros espirituales, puntos prácticos. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? ¿Cómo está la relación con nuestros padres? Nuestra visión de Dios siempre se va a ver reflejada en cómo es o fue nuestra relación con nuestros padres. Cuando yo conocí a Jesús, que me enseñaron cómo hablar con Él y cómo meditar las escrituras para escucharlo, para entender su voluntad, se me hizo muy fácil la oración. Y se me hizo muy fácil el leer la Biblia y meditarla y hacerlo con Jesús. ¿Eso fue porque soy un elegido? No. ¿Eso fue porque tengo un don especial? Tampoco. Pero siempre mi pregunta fue, ¿por qué Jesús me fue tan fácil y natural contactarme con vos, tratarte de manera tierna, dulce, charlar todo el tiempo, decirte que te amo, darte el abrazo a la mañana, el beso de las buenas noches? ¿Por qué me fue todo tan natural? Y Jesús terminó revelándome por cómo fue tu relación con tus padres y en por cómo vos fuiste como padre con tu hijo, a ver el amor tierno de tu hijo Niquito, los abrazos, los besos, la confianza, la inocencia, tanto tuya para con tus padres como de Niquito para con vos. Y ahí entendí esa analogía de Enoch. Muchas veces vemos a Dios como vemos a nuestros padres. Si nuestros padres fueron autoritarios, pensamos que Dios es un Dios autoritario. Si nuestros padres fueron sobreexigentes con nosotros, lo vemos a Dios como alguien sobreexigente. Eso encaja en una relación directa con cómo vemos al principio a Dios. Después, con el tiempo que vamos caminando, empezamos a darnos cuenta que esto no es así. Pero esa desinformación que tenemos es algo siempre presente al principio. Nuestra visión de Dios también se ve reflejada en cómo es nuestra relación con nuestros hijos. Para contar un pequeño testimonio, en un momento estaba meditando las escrituras y le dije a Jesús, Jesús, estoy meditando la Biblia pero siento que te estoy haciendo un lado, porque la estoy leyendo en mi mente, estoy pensando en mi mente. Y si bien soy consciente de tu presencia, que vos estás acá, que me acompañas, siento que no te estoy haciendo parte de esto. Y me puse a leerle en voz alta la Biblia a Jesús, dramatizándosela, haciéndole preguntas, comentarios. Y en un momento paré y le digo, Jesús, da lo mismo que la lea en mi mente
y no te incorpore, o a vos te gusta que te la lea en voz alta? Te hace poner contento. Quiero que me respondas esa oración. Quiero saberlo. Con el tiempo comenzamos a leer la Biblia con mi hijo en una versión más masticada, más fácil. Leí un rato él, hacíamos comentarios, leí un rato yo, él hacía preguntas. Y en un momento que él estaba leyendo y tenía ganas de leer bastante, yo me apoyé en la cama y lo miraba, veía su carita hermosa, sus labios moviéndose para leer, su tono de voz tan dulce para mí que soy su papá. Y le dije, gracias Jesús, gracias porque es maravilloso estar leyendo la escritura con mi hijo, compartiendo este momento, respondiendo a sus preguntas, razonando juntos, pasando este tiempo de calidad y qué mejor con las escrituras. Y en el momento en que le decía eso, vino esa impresión fuerte en la mente cuando Jesús se comunica con uno a través del Espíritu Santo, respondiendo esa pregunta. ¿Te acordás cuando me preguntabas si me gustaba que me leyeras en voz alta y me incorporaras en tu meditación bíblica? Bueno, si vos como padre te deleitas en verlo a Niquito leerte en voz alta y estudiar con vos y preguntarte y hacerte comentarios, ¿cuánto más me deleito yo, Nicolás, con que vos lo hagas eso conmigo? ¿Cómo era la época en la que vivió en la tierra Enoc? Vamos a hablar sobre esto ahora. Obreros Evangélicos, página 13, nos dice que Enoc, Noé, Moisés, Daniel y la larga lista de patriarcas y profetas, todos fueron ministros de justicia. No fueron infalibles, eran hombres débiles, sujetos a yerro, pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban a su servicio. Fijémonos que Enoc no era infalible, fijémonos que Enoc era sujeto a yerro, fijémonos que Enoc era un hombre débil. ¿Qué significa un hombre débil? Que no tenía gran fuerza de voluntad. Y sin embargo, él caminó con Dios. Evento de los últimos días, página 63, dice que Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo, vivió una vida de santidad. La sociedad de la época de Enoc no era mejor que la nuestra. Recordemos que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cómo será este mundo? Como en los días de Noé, como en la época antediluviana, como en la época que vivía Enoc. Y fijémonos que Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Entonces no vivía en un lugar donde no las tenía. Fijémonos lo que dice Review and Herald del 3 de marzo de 1874. Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser mediante la fe en Jesucristo si eligiera serlo. Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían inmaculados en medio de la corrupción moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos y fueron contados dignos de ser trasladados al cielo. Satanás lo aborrecía a Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc, a través de esta relación, se estaba pareciendo más y más a Jesús. Estaban representando que la ley de Dios no solamente podía ser obedecida, sino que era una maravilla que esa tela sea hecha vestido, que esa ley sea escrita en el corazón de una persona. El Cristo triunfante, página 50, dice que Enoc fue un obrero activo de Dios. Jamás buscó lo que fuese ventajoso o cómodo.
Ni desperdició su tiempo en meditaciones ociosas, ni se afanó por lograr una felicidad personal. No participó de las fiestas y de los entretenimientos que constantemente atrapaban la atención de los amantes del placer del mundo antediluviano. En sus días, las mentes de muchos quedaron encandiladas por los placeres mundanales que los tentaban a desviarse. Pero Enoc era constante. No deambulaba ociosamente por las calles, ni se detenía en los lugares de diversión como un mundano indiferente. Jamás se enredó en conversaciones comunes con los corruptos, como si fuera uno de ellos. Solo se vinculó con los pecadores y obradores de iniquidad como mensajero de Dios, a fin de advertirlos para que abandonaran sus malos caminos, se arrepintieran y buscasen a Dios. Fijémonos que Enoc evangelizaba, ya lo vamos a ver más adelante el cómo, pero no se mezcló con el mundo, no se dejó influenciar por el mundo, no participó de las costumbres del mundo, pero no se separó completamente del mundo, porque trabajaba allí para convencer a otras personas de que no hay cosa más hermosa que ser amigo de Jesús, tener una relación con Él y como consecuencia que se nos regale la salvación y un carácter como el de Jesús. Ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de su caminar con Dios. Sign of the Times del 18 de agosto de 1887 dice que Enoc fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor, porque es mediante la contemplación como somos cambiados. Conflicto y Valor, página 30, dice que su unión, hablando de Enoc, su unión diaria con Cristo lo transformó a la imagen de aquel con quien estaba tan íntimamente relacionado. Una de las consecuencias fue que fue transformado a la imagen de su Señor. ¿Cómo? Mediante la contemplación. Ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, es porque dependiendo de las personas con las que nos juntemos, es como vamos a terminar siendo. Por supuesto, el que tiene una mayor influencia va a influenciar al que tiene una menor. El que tiene un carácter más arraigado, más fuerte, va a influenciar al que tiene un carácter más débil. Pero ¿quién va a influenciar a quién si pasamos tiempo con Jesús? ¿Nosotros a Jesús? Claro que no, sino Jesús a nosotros. Hijos e hijas de Dios, página 298 nos dice lo siguiente. Debemos mantener al Señor siempre ante nosotros. Los que hacen esto caminan con Dios como lo hizo Enoc, e imperceptiblemente llegan a ser uno con el Padre y el Hijo. Día a día se obra un cambio en la mente y el corazón. Las inclinaciones y los hábitos naturales se conforman a las normas y el Espíritu de Dios. Aumentan el conocimiento espiritual y crecen hasta la estatura completa de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Reflejan ante el mundo el carácter de Cristo y moran en Él y Él en ellos. Cumplen la misión para la que fueron llamados a ser hijos de Dios. Se transforman en la luz del mundo, una ciudad fundada sobre un monte y que no se puede ocultar. ¿Qué beneficios, qué consecuencias podemos ver acá? Nos cambia la mente, nos cambia el corazón, pasamos a tener mayor conocimiento espiritual y como resultado nos transformamos en luz del mundo y de esa manera somos colaboradores con Jesús para traer más amigos a sus pies. Historia de la Redención, página 61, dice que Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Fijémonos que aquí queda claro que el crecimiento espiritual tiene que ver con una relación, no con un curso de teología, no con un máster en hermenéutica, no con conocimiento intelectual, filológico, histórico, contextual de los idiomas originales. Todo esto son herramientas,
pero lo que nos va a hacer crecer espiritualmente es la relación, es la comunicación con Dios, como lo hizo con Enoc. A fin de conocerle, página 248, dice que Enoc anduvo con Dios, pensaba como Dios. El profeta pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si pensamos como Dios, nuestra voluntad se sumergirá en la de Dios e iremos a cualquier parte donde Dios nos dirija. Enoc pasó a pensar como Dios, a tener la mente de Cristo. Y esto no era nada más ni nada menos que nuestra voluntad totalmente fusionada con la de Él, y finalmente las acciones que ejecutemos son exactamente las acciones que Dios quería que ejecutemos, de manera natural, no obligada. A fin de conocerle, página 198, dice que cuando se relacionen estrechamente con Jesús, verán cosas maravillosas en su ley que ahora no alcanzan a apreciar. El Espíritu Santo establecerá la cultura cristiana en cada corazón. Todos los que contemplan a Jesús manifestarán un espíritu suave y humilde. El amor de Jesús siempre conduce a la cortesía cristiana, al lenguaje refinado y la pureza de expresión, los cuales testifican de la compañía que frecuentamos, que como Enoc estamos caminando con Dios. Fijémonos que la consecuencia de este caminar es el mayor entendimiento en lo que antes no veíamos. Se nos corre el velo en cosas que antes no teníamos idea que allí estaban. Ministerio Médico, página 271, dice que los hombres que andan a la luz de Cristo, como lo hizo Enoc, siempre ejercerán dominio propio, aún bajo la tentación y la provocación. Aunque probados por la perversidad y la obstinación de los demás, no permiten que el impulso los domine. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 199, dice que en vez de reflejar en tu rostro, está hablando la hermana White con otra persona, ¿no? Le está dando una carta a otra persona. En vez de reflejar en tu rostro una calma serena bajo la prueba y la aflicción, como el fiel Enoc, e irradiar la esperanza y la paz que sobrepujan el entendimiento, estamparás en tu rostro la huella de los pensamientos carnales y los deseos concupiscentes. Llevarás la impresión de lo satánico en vez de lo divino. Fijémonos que Enoc sí tenía pruebas externas, sí había tentaciones externas, sí había una sociedad que provocaba problemas, pero en su caminar con Cristo, la paz interna lograba que la tentación, la provocación, las molestias que les quisieran ocasionar a Enoc no surtieran efecto, porque él tenía paz interna. No pretendía que se solucione todo lo externo para así tener paz. A través de la comunión tenía paz, para que sin importar todo lo que ocurría en el exterior, él estuviera tranquilo y no reaccionara. Todos estos beneficios que vimos anteriormente se basan en una relación, no en la conducta o en el simple deseo. Pero recordemos esto, Dios no va a relacionarse a sí mismo con nosotros, a menos que nosotros hagamos la parte inconmensurablemente pequeña, que es que lo busquemos de todo corazón. Pero si no hacemos esa parte, Él no hace la suya. Por eso nos dice, permanezcan en mí primero, y así, como consecuencia, yo permaneceré en ustedes. Bueno, habiendo visto los beneficios, el contexto, cómo fue como padre, y viendo la maravilla de beneficios de consecuencia de caminar con Dios. Pero ¿cómo caminó Enoc con Dios? Patriarcas y Profetas, página 72, hablando de Enoc, dice que afligido por la maldad creciente de los impíos, y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Y consejo para la iglesia, página 161, dice que el Dios que anduvo con Enoc era nuestro Dios y Salvador
Jesucristo. Primera cosa que podemos ver, Enoc hablaba directamente con Jesús, se relacionaba con Jesús. Podemos ver aquí que dedicaba tiempo. Esto es vital, tiempo. Si yo digo que no tengo tiempo para Dios, lo que estoy diciendo es que Dios está más abajo que varias cosas en mi lista de prioridades que sí ocupan los primeros puestos de mi tiempo. Uno tiene tiempo para las cosas que le importan, para las cosas que considera más urgentes. Nunca nadie que ha tenido que ir al trabajo e incluso llegaba tarde fue sin cambiarse, fue por la calle con ropa interior. No, porque le pareció siempre, a pesar de llegar tarde, mucho más urgente vestirse e invertir tiempo en eso antes de salir a trabajar. Entonces, si lo primero que quiero hacer a la mañana, de manera natural, como una urgencia, no es pasar tiempo con Dios antes de comenzar, es porque no está en mi mayor prioridad. Entonces podemos ver que no pasaba tiempo, y pasaba mucho tiempo. Además lo pasaba a solas, Jesús y él, con calidad, porque se separaba del mundo, no lo hacía en el medio del mundo, en el medio de los quehaceres, en el medio del ruido, que ya vamos a ver consejos sobre eso más adelante. Pero el tiempo más íntimo con Dios él la pasaba en soledad. Tiempo a solas con Jesús de calidad. ¿Y qué hacía en ese tiempo? Oraba y meditaba. Termómetro espiritual. Apenas me levanto de la cama, tengo un deseo ferviente de comenzar el día con un tiempo a solas, de calidad, con Jesús, en oración y meditación de su escritura o no. ¿Cómo estamos con eso? Un consejo, un testimonio personal que uso muchísimo y que realmente siempre que uno lo hable antes de dormir es maravilloso. Si uno dice que no se puede levantar temprano, que le da fiaca, que no está acostumbrado, hable la noche anterior con Jesús. Pídale, Jesús, despertame a la mejor hora, esa que vos sabes que me voy a despertar y voy a estar descansado para poder tener comunión con vos antes de empezar mis quehaceres. Siempre lo hace. Ni siquiera hace falta poner el despertador. Te despierta, sin sueño, te despierta atento, enfocado, y ahí puedes dedicarle esas horas antes de empezar tu día en esta comunión, con tiempo, a solas, de calidad, con Jesús, en oración y meditación. El manuscrito 10 de 1886 dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Podemos ver que lo anterior, lo de la diapositiva anterior que hablamos, no se hace los sábados o lunes, miércoles y viernes, como cuando uno hace actividad física. Se hace todos los días. Enoc lo hizo todos los días durante 300 años. Conflicto y valor, página 30, dice que Enoc tenía al Señor siempre delante de él. Hizo de Cristo su compañero constante. No solamente aplicaba esto todos los días, sino que lo hacía todo el tiempo, en el tiempo presente. Porque mi relación con Jesús es en el tiempo presente, es en el ahora. Entonces, no solamente es todos los días, sino que tengo que estar conectado todo el tiempo. Evento de los últimos días, página 63, dice, ¿y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios, y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Fijémonos cómo utilizó su fuerza de voluntad aquí Enoc. Utilizó su fuerza de voluntad
para educar su mente y corazón, para ser consciente de la presencia de Dios. Dios está todo el tiempo con nosotros, porque es omnipresente. Pero, ¿somos conscientes todo el tiempo de la presencia de Dios? Esto ayuda para el verdadero temor de Dios, que no es tenerle miedo, es tenerle este respeto, esta reverencia. Una de las definiciones más lindas del temor de Dios que escuché fue ser consciente de que Él está conmigo todo el tiempo y todo lo ve, lo que hago, lo que dejé de hacer, lo que dije, lo que dejé de decir, lo que hablé, lo que callé, lo que pienso, lo que razono, lo que estoy planificando en mi mente, lo que se está gestando en mi corazón. Habiendo visto que no pasó tiempo a solas de calidad con Jesús en oración y meditación durante 300 años, todos los días, en tiempo presente, vamos a ver cómo fue Enoc y su relación con la oración. Palabra de vida y gran maestro, página 99, dice que si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones se expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Fijémonos que las oraciones de Enoc tomaron la forma de una conversación, no de un monólogo. En una conversación uno habla y le hablan, uno se comunica y se comunican con uno. Y más aún, se tornaba una conversación con Dios como si habláramos con un amigo. Por supuesto que Dios no es un igual, es nuestro creador, es nuestro redentor, es nuestro papá, es nuestro querido Abba. No es un igual, pero la conversación tiene que tornarse como si habláramos con un amigo, con respeto y reverencia, pero con esa confianza y sinceridad con la que tenemos con un amigo. La oración no es una lista de pedidos y agradecimientos. Nosotros decimos que nosotros no rezamos, nosotros oramos, porque el rezo es una vana repetición, frases hechas, que uno básicamente las repite sin pensar, sin reflexionar. Eso es un rezo. Hay que ir a la definición de la palabra rezar, al origen, y uno se puede dar cuenta de esto. Pero si uno simplemente cuando va a orar, cuando va a relacionarse con Dios, simplemente tiene una lista de supermercado de pedido, 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 agradecimiento, 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 eso también se torna en un rezo, eso también se torna formalista, eso también se torna algo que no es una conversación. Cuando hablamos con un gran amigo o amiga, ¿el mayor tiempo de la charla es en pedidos? No, eso es cada tanto, eso es algo circunstancial. Y el mayor tiempo de la charla es en agradecimientos, tampoco, eso es cada tanto, eso es circunstancial. La charla se torna en contarle, la charla se torna en sinceridad. Me pasó esto, me pasó aquello, estoy feliz por esto, estoy triste por aquello, estoy iracundo por esto, estoy decepcionado por aquello. Termómetro espiritual, para que veamos cómo estamos. La mayoría de las cosas que charlo con Jesús son pedidos de agradecimientos. Si cronometro el tiempo, por ejemplo, pongo 30 minutos y me voy a charlar con Jesús, podemos aplicarlo como un ejercicio esto. ¿Cuál es el mayor tiempo de charla que tengo con Jesús? ¿Es en pedidos y agradecimientos o es hablando de otra cosa? Supongamos que vamos a Jesús esos 30 minutos y está prohibido pedir y agradecer. Hagamos esa prueba. ¿Tuvimos charla que hacer? ¿Nos quedamos callados mucho tiempo? ¿No sabíamos de qué hablar? Si realmente el tiempo no se nos pasó volando, si realmente
no disfrutamos de la charla, si realmente no sabíamos de qué hablar si no era pedirle y agradecerle, no hay una relación. Y si la hay es muy superficial. A un vecino yo le pido y le agradezco nada más, no a un amigo. ¿Quiero que Jesús sea mi vecino nada más? ¿O quiero que sea mi mejor amigo realmente? Patriarcas y Profetas, página 72, dice que para él, hablando de Enoc, la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Obreros Evangélicos, página 53, dice que en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Y el Evangelismo, página 493, dice que no pueden estar constantemente de rodillas, pero pueden elevar sus corazones a Dios. Esta es la forma como Enoc anduvo con Dios. Enoc oraba sin cesar, era el aliento del alma. Eso es todo el tiempo, es en un orar sin cesar, en tiempo presente, en tiempo real. Termómetro espiritual. Cuando aparece un problema, algo que me pone perplejo, que me preocupa, naturalmente voy y se lo cuento a Jesús y planificamos juntos cómo resolverlo. O para las perplejidades, las urgencias, Jesús es mi último recurso. Trato de solucionarlo con mi conocimiento, trato de solucionarlo comentando a otras personas sobre el problema que tengo y cómo me pueden ayudar. Y recién cuando se agota todo, cuando estoy desesperado porque no veo salida, recién ahí lo busco a Jesús como mi último recurso. Nos hagamos esta pregunta. ¿Es Jesús mi primer recurso o el último? El Camino a Cristo, página 99, dice, ora en tu recámara y al ir a tu trabajo cotidiano, levanta a menudo tu corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Obreros Evangélicos, página 52, dice que el andar de Enoc con Dios no era en éxtasis o visión, sino en todos los deberes de su vida diaria. No se hizo ermitaño, ni se separó completamente del mundo, porque tenía en este mundo una obra que hacer para Dios. Y cada día con Dios, página 230, dice que Enoc caminó con el Dios invisible. En los lugares más atestados de la tierra, él era su compañero. Recuerden esto todos los que guardan su verdad con sencillez y amor. Los hombres más ocupados tienen más necesidad aún de mantener a Dios delante de ellos. Con termómetro espiritual, ¿converso con Jesús mientras trabajo? ¿Converso mientras estoy estudiando o leyendo o meditando las escrituras? ¿Converso mientras hago las compras? ¿Converso mientras hago trámites? ¿Converso mientras voy caminando por la calle, mientras me baño, mientras arreglo las cosas de la casa? ¿Converso o lo dejo a un lado? Morris Benden hace una analogía muy interesante e importante de comprender con respecto a cómo debe ser nuestra relación con Jesús. La relación con Jesús no es una batería. No significa que yo pase un tiempo devocional importante a la mañana hasta que esa batería se cargue el 100% y luego me desconecto y hago mis quehaceres aprovechando que esa batería se va a ir gastando espiritualmente hablando de a poco y cuando llego a la noche ya está casi gastada, pero total ya duermo
y me levanto el otro día para cargarla a la mañana completa y así vivir. No, absolutamente no. Estos textos de Enoch lo dejan evidenciado. Morris Benden habla de que la relación es como un ómnibus eléctrico, sigue este principio. El ómnibus eléctrico funciona siempre y cuando esté conectado a la fuente de energía. Cuando se desconecta de la fuente de energía, el envión de la velocidad y la aceleración que traía sigue y luego para. Y el chofer tiene dos posibles opciones. O se baja del vehículo y trata de empujarlo para hacerlo andar utilizando su fuerza, o trata de restituir la conexión con la fuente de energía. Si elige la primera opción, se va a cansar y no va a tener energía para hacer nada más. En cambio, si elige la segunda, restituir la conexión del ómnibus eléctrico con la fuente de energía, allí es cuando el ómnibus eléctrico va a empezar a andar nuevamente. Fijémonos que Enoc oraba en el medio de todos los deberes de su vida diaria, todo el tiempo. Esté el lugar atestado de gente o esté vacío, en su mente o en voz audible. ¿Cómo conversamos con un amigo? ¿Lo hacemos en silencio o lo hacemos con gestos, con tono de voz, con dramatización? Entonces, siempre va a ser más natural hablar con Jesús en voz audible, con gestos, con nuestro tono de voz, con la dramatización, con cómo estamos acostumbrados a hablar con el resto de los seres humanos. Y así como Enoch, si estamos en un lugar atestado o en el medio de compromisos, por supuesto, podemos elevar plegarias en nuestra mente y orar en nuestra mente. Pero siempre va a ser infinitamente más natural orar en voz audible, hablarle a Jesús, conversar con Jesús de la misma manera que conversamos con nuestros amigos. Vimos recién algunos principios de cómo oraba Enoch, en qué momentos, sobre qué, en qué situaciones. Vamos a ver ahora Enoch y la meditación. Patriarcas y Profetas, página 72, dice que Enoch eludía el asociarse continuamente con ellos, hablando de los impíos, y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Podemos ver que pasaba mucho tiempo en meditación, en reflexión, en escudriñamiento. Meditaba para conocer la voluntad de Dios para ese día. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Sign of the Times, del 1 de diciembre de 1890, dice que si ustedes se acostumbran a pensar en Cristo y en su obra y carácter, serán inducidos a cavar profundo en la veta de la verdad y serán hechos aptos para poseer sus preciosas joyas. Mediante la apreciación del carácter de Cristo y la comunión con Dios, el pecado llegará a serles odioso. A medida que mediten en las cosas celestiales y caminen con Dios, como lo hizo Enoch, se desprenderán de todo peso y del pecado que los asedia tan fácilmente y correrán con paciencia la carrera que está delante de ustedes. ¿En qué meditaba Enoch? ¿En qué reflexionaba? ¿Qué escudriñaba? En el carácter de Cristo. Meditaba en cosas celestiales. Estos eran los temas de su meditación. Obreros Evangélicos, página 52, dice que el amor infinito, insondable de Dios por Cristo, vino a ser el tema de sus meditaciones día y noche, hablando de Enoch. Con todo el fervor de su alma, trató de revelar aquel amor a la gente entre la cual vivía. Podemos ver acá que meditaba en el amor de Dios por Cristo. Sign of the Times del 18 de agosto de 1887 dice que Enoch caminó con Dios, pero ¿cómo obtuvo esta dulce comunión? Fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. Al salir y al entrar, sus meditaciones se concentraban en la bondad, la perfección y la hermosura del carácter divino. Podemos ver que meditaba en propiedades de ese carácter divino. Los pensamientos de él estaban en Dios.
Recordemos lo que nos dice Filipenses 4:8, Nueva Biblia de las Américas, esta versión. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Para qué meditaba? Porque esa meditación le permitía ser transformado, le permitía continuar relacionándose con Jesús. Era a través de la oración y la meditación que Enoch se relacionaba. En la descripción del video vamos a dejar un link a una predicación en profundidad sobre la meditación bíblica. No la vamos a tratar acá por cuestiones de espacio, pero recomiendo que si quieren meditar las escrituras de manera correcta, poderosa, saber los beneficios, saber qué es meditación y qué no es, les recomiendo que vean esa predicación. Ahora vamos a hablar de Enoch y el estudio y el cultivar la mente. Patriarcas y Profetas, página 64, dice que Enoch poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Manuscrito 67, 1898, dice que la humanidad caída debe regresar a la obediencia a Dios y a caminar en comunión con Él como lo hizo Enoch. El Señor ayudará a cada alma que extraiga sus lecciones de la palabra. La obra de Satanás consiste en evitar que el mundo aprenda de Cristo. Ha planificado colmar la mente al grado que ni siquiera tenga tiempo de considerar lo que debe hacer con el conocimiento que ha logrado, ni en la calidad de sus estudios, ni si ha incrementado su conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien ha enviado. Si su educación es según la norma del mundo, si buscan el conocimiento para alcanzar el favor y los honores mundanales, el Señor dice que son necios. Veamos otro termómetro espiritual. ¿Cuáles son los motivos que me están llevando a estudiar la Biblia? ¿Es porque me gusta saber más que el resto? ¿Es porque me gusta compararme? ¿Es porque me siento seguro con mi conocimiento intelectual de la Biblia, mi teología, mi hermenéutica, mi exégesis, mi apologética? ¿Es porque en realidad me encanta debatir y tener la razón sobre los temas bíblicos? ¿O la respuesta es porque quiero conocer más acerca de mi mejor amigo para relacionarme aún mejor con él? Si no es la respuesta esta, tenemos que ser sinceros con Jesús y entender que no estamos yendo por el buen camino, que tenemos que retomar el camino que Dios quiere. Obreros Evangélicos, página 432, dice: si esperan que todo su consejo y sabiduría provengan de los hombres, mortales y limitados como ustedes, recibirán tan solo ayuda humana. Si se allegan a Dios para obtener ayuda y sabiduría, Él no frustrará nunca tu fe. Le pregunto a Jesús qué debo estudiar. ¿Soy yo el maestro o es Cristo el maestro? Cuando uno va al primario, al secundario o a la universidad, ¿el programa lo decido yo? ¿O hay un comité de maestros que decidieron las asignaturas, la cantidad de horas y los contenidos en cada una de ellas? El maestro no soy yo soy el alumno. El maestro es Cristo, yo tengo que aprender. Entonces, ¿quién va a saber elegir mejor el tema que debo estudiar ahora, en base a mi maduración espiritual? ¿Es Jesús o soy yo? ¿Elijo yo los libros que debo leer o le pregunto a Jesús? Hay que preguntarle todo a Jesús. Él sabe qué maduración espiritual tenemos y qué tema me conviene ahora a mí. Si es esto de doctrina, si es esto con respecto a la oración, si es este libro, este autor o aquel otro. Hay que orar y preguntarle a Jesús. Jesús, ¿qué libro querés que lea? ¿Cuál sigue? Y esperar su respuesta. No arrebatarnos, dejar que Jesús, mediante los múltiples medios, haga providencia de cuál es el nuevo tema, el nuevo libro que tenemos que leer. Yo tengo un grupo de oración por WhatsApp que ha ido mutando ahora
a un grupo donde grabo audiolibros y los compartimos con los hermanos para poder crecer espiritualmente. Es maravilloso porque siempre cuando se está terminando un libro yo le pregunto, Jesús, ¿cuál quieres que sea el próximo libro? Y yo tengo voluntad en el asunto dado. Hay varios libros que yo quiero leer, pero que Nicolás, tiene la intención de leer. Pero siempre que va a empezar un libro nuevo y yo le digo, Jesús, mirá, tengo todos estos libros, me encantaría que sea este o este o este. Este está muy bueno por este tema, me parece que va a ser de ayuda. Este está muy bueno por aquel otro tema, me parece que va a ser de bendición para los hermanos. Nunca Jesús elige los libros que elegí yo. Y eso me pone contento. Primero porque me ayuda a ver que sus pensamientos no son los míos, sus tiempos no son los míos, sus caminos no son los míos. Y segundo, porque me ayuda a ver que cuando empiezo a leer ese libro nuevo que él eligió para el grupo, tengo respuestas maravillosas y conocimientos maravillosos sobre él, que si hubiese leído el libro que yo quería no iba a tenerlo para ese momento dado, esa situación dada y ese momento de mi vida dado. Ministerio Médico, página 161, dice que el alma que conversa con Dios por medio de las Escrituras, que ora por luz y le abre el corazón al Salvador, no tendrá imaginaciones inicuas, planes mundanos ni un deseo ambicioso de honor o distinción en ningún ramo. El que busca la verdad como un tesoro escondido, la hallará en el medio que Dios usa para comunicarse con el hombre, su palabra. David dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esto no se refiere a los que son débiles intelectualmente, sino a los que, sea cual fuere su posición, tienen un verdadero sentir de su necesidad de conversar con Dios como lo hizo Enoc. Ministerio Médico, página 367, hablando de Daniel y sus amigos, dice que anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. La palabra del Señor era su alimento y su bebida. Pregunta, ¿paso más tiempo con la Biblia o con otros libros? ¿Paso más tiempo con el alimento más natural o con los alimentos más procesados? Todos podemos estar de acuerdo que si una persona consume prácticamente en su totalidad alimentos procesados y muy poco alimento natural o nada, va a tener problemas de salud a corto o a mediano plazo. Ahora, si desprecio el alimento espiritual más natural que es la Biblia, por un montón de otros libros procesados, ya masticados, ya pensados, donde una persona pensó por mí ese libro, ¿no hay un problema allí? ¿Paso más tiempo con la Biblia o con libros incluso cristianos? Otra pregunta, ¿oro mientras estudio? Hay una diferencia abismal entre leer simplemente para mí o hacerlo a Jesús mi compañero de lectura. Leerle a Él, preguntarle a Él, indagarle a Él. Jesús, no entiendo esto. Jesús, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Qué quieres decir con esta palabra? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Por qué fuiste tan duro acá? ¿Por qué no entiendo? Y siempre Jesús, a su tiempo y a su manera, termina respondiendo la inquietud que tenemos. Como pequeños testimonios sobre leerle a Jesús en voz alta, conversar con él mientras leo la Biblia, comentarla juntos, hacerle preguntas, serle 100% sincero como un niño, imaginarme la escena, cómo estaban vestidos, qué hacían, qué sentían, ponerme en el lugar de los personajes y comentarle a Jesús. Sobre esto ya mencioné en un testimonio anterior, pero quiero contar un testimonio al principio, sobre todo, de mi caminar con Jesús. Cuando conocí a Jesús, a los meses fui a la iglesia adventista del séptimo día, comencé a congregarme y conocía publicaciones de la iglesia adventista del séptimo día. Este ministerio donde uno puede adquirir estos predicadores silenciosos que son los libros. Pero claro,
Yo empecé a comprar libros del espíritu de profecía o libros cristianos, todo, me empecé a comprar todo por el afán de comprar, por el afán de tener, por el afán de acumular. Y leía, y había fines de semana donde leía 4 o 5 libros, pero cuando terminaba de leer esos alimentos procesados, muchas veces me quedaba con hambre. Los del espíritu de profecía me parecían maravillosos y me dejaban realmente una gran nutrición espiritual. Pero muchas veces los libros cristianos de leer por leerlos no me llenaban y tenía hambre al poco tiempo. Lo mismo pasa con los alimentos procesados. Comes algo procesado, el cuerpo lo digiere rápido y tenés hambre al corto tiempo. Oré y le dije, Jesús, no me estoy llenando, ¿qué está pasando? Estoy leyendo un montón y me siento como más vacío que al principio. Y Jesús me enseñó, te tenés que dedicar más a la Biblia. E hizo que tome todos los libros que había comprado, todos, y los donara a la iglesia, para que la iglesia, a discreción, le diera esos libros a la persona que necesitaba ese alimento en ese momento. Allí aprendí no solo que el materialismo también puede estar arraigado en cosas eclesiásticas y está maquillado. Yo era materialista, nada más que ahora en lugar de objetos para la casa o ropa, compraba libros, sino también que me enseñó que el libro que voy a leer me lo elige Jesús, que yo tengo que preguntarle y esperar. De esa manera es como el maestro le enseña al alumno, como el maestro se relaciona con el alumno y como el alumno sigue el programa curricular especialmente diseñado para mí. Porque cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles, tenemos personalidades únicas. Jesús nos conoce mejor que a nosotros mismos porque Él nos creó y sabe cómo llevarnos, sabe cómo enseñarnos. Vamos a hablar ahora de Enoc y la voluntad de Dios para su vida. El deseo de toda la gente, página 622, dice que no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejo. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como cualquier otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. Testimonios Selectos, tomo 4, página 398, dice que hay muchos que están llenos de planes que los tienen atareados, siempre activos y no tienen tiempo ni lugar para que el precioso Jesús sea su compañero amado e íntimo. No le refieren todo pensamiento y acción preguntando, ¿es ese el camino del Señor? Si lo hiciesen, andarían con Dios como anduvo Enoc. Y la carta 26D de 1887 dice, camine con Dios como lo hizo Enoc. Haga de Dios su consejero y su progreso será continuo. Enoc le preguntaba todo a Dios, lo consultaba. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allí? ¿Es este el camino del Señor? ¿Es esto lo que querés? ¿Nosotros hacemos lo mismo? Comúnmente, lo que siempre se hace es yo elaboro el plan, yo con mi conocimiento elaboro el plan, mi equipo elabora el plan y luego ¿qué hacemos? Oramos 5 minutos pidiendo que Dios bendiga ese plan del cual lo dejamos totalmente afuera. Yo tengo que planificar con Jesús, tengo que preguntarle, tengo que indagar si es el camino que Él quiere. Ahora le voy a preguntar a Jesús, Jesús, ¿tengo que guardar el sábado? Está en la Biblia, tengo que ir a la Biblia para adquirir esa información. Jesús, ¿puedo incluir en mi alimentación el cerdo? ¿Será bueno? Eso está en la Biblia, puedo ir a la Biblia para entender eso. Jesús,
Quiero entregar mi vida a vos, pero hace falta que me bautice. No puedo saltearme ese paso. Está en la Biblia, que demostrar públicamente que Jesús es mi Salvador y lo acepté, y quiero ser su amigo, su hijo, su siervo, está en la Biblia que el bautismo es un paso necesario. Ahora, ¿todo lo que quiere Dios para mi vida está en la Biblia? La respuesta es no, y no agarren piedras para tirarme ahora. ¿Está escrito en la Biblia si quiero vender mi casa, que es un buen momento para venderla ahora o debo esperar? ¿Está escrito en la Biblia si, por ejemplo, me han ofrecido en la iglesia ser maestro de escuela sabática y también me han ofrecido el ministerio de salud? Está en la Biblia escrito, Nicolás, tenés que elegir escuela sabática. Está escrito en la Biblia qué dones yo tengo, qué dones me dio, cuántos y para qué. Está escrito en la Biblia si me ofrecen ser diácono o anciano, cuál es lo que tengo que elegir. Está escrito en la Biblia si veo que tengo buena capacidad para ser abogado o para ser ingeniero en informática. Nicolás, ¿vos tenés que ser ingeniero en informática? Claro que no, pero a través de la oración y la meditación bíblica vamos ganando ese discernimiento espiritual y le preguntamos a Dios, ¿qué querés Dios para mí? ¿Querés que vaya por el lado de abogacía o querés que vaya por el lado de medicina? ¿Por dónde querés que vaya? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que vos querés? Y luego Él, a su tiempo y de la manera que Él quiera, me comunica su voluntad. Recordemos que el Camino a Cristo, el capítulo 11, el Espíritu de Profecía nos dice que Dios habla de múltiples maneras, a través de la Biblia, pero no solo en la Biblia, a través de la naturaleza, a través de la providencia, a través de impresiones en la mente del Espíritu Santo. Pero para tener ese discernimiento espiritual es necesario caminar con Dios, con todos los consejos que estamos viendo ahora de cómo lo hacía Enoc. Ahora vamos a ver cómo era Enoc y su relación con la gente de la sociedad en la que él vivía. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 111, hablando de Enoc, dice que su conversación se refería a las cosas celestiales. Entrenó su mente para que se deslizara por esos canales y llevó el sello de lo divino. Su rostro resplandecía con la luz que emana de la faz de Jesús. Termómetro espiritual. ¿Cuál es mi mayor tema de conversación? ¿Qué es de lo que más me gusta hablar? ¿De mi trabajo? ¿O de Jesús? ¿De deporte? ¿O de Jesús? ¿De películas? ¿De algún divertimento? ¿O de Jesús? Cuando nos juntamos los sábados, luego del culto, en la escuela sabática, vamos a algún almuerzo. ¿Cuál es el mayor tema del almuerzo? ¿Es Jesús? ¿Es testimonio acerca de Jesús? ¿O es de cualquier otra cosa? ¿Comparto a Jesús en las charlas cotidianas de manera natural, no forzada? ¿O acaso me gusta hablar de Dios solo en la iglesia y después es muy poco o nada? Recordemos que a los cristianos le decían cristianos porque hablaban que Jesús hizo esto, que Jesús dijo aquello, que Jesús hizo lo otro. Su tema de conversación era Jesús. Pero esto no significa que yo ahora, si esto no es mi caso, tengo que ir y obligarme a hablar de Jesús. No, esto tiene que ser un termómetro para que yo me dé cuenta que debo mejorar mi relación, porque Jesús no es mi mayor tema de interés. El deseo de toda la gente, página 563, dice que como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Historia de la Redención, página 61, dice que Enoc repitió fielmente al pueblo todo lo que Dios le había revelado por medio del espíritu de profecía. Algunos creyeron sus palabras y se apartaron de su impiedad para temer y adorar al Altísimo.
Fijémonos algo acá súper importante. En su relación con los demás, su tema de conversación era Jesús, pero él hablaba sobre la verdad presente. Nosotros como pueblo adventista del séptimo día tenemos una verdad presente. Y Enoc repitió fielmente lo que le fue revelado por medio del espíritu de profecía. Nosotros en la iglesia adventista del séptimo día tenemos que contar lo que nos fue revelado a través del espíritu de profecía en la persona de Elena de White y de sus escritos. Fíjense qué paralelismo tan hermoso. Patriarcas y Profetas, página 73, dice que Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Fíjense qué lindo. Enoc intercedía por el resto. ¿Nosotros intercedemos por el resto de las personas? ¿Pedimos el Espíritu Santo por nuestros seres queridos, por la gente de la iglesia, por los líderes, por el vecino, por la gente del trabajo? ¿Pedimos el Espíritu Santo por la gente, para la gente con la que nos cruzamos en el día, sean conocidos o no? Fijémonos que incluso acá lo buscaban a Enoc para pedirle que ore por ellos. Spiritual Gifts, página 356, dice que Enoc elegía ciertos periodos para apartarse y no deseaba que la gente lo encontrase, pues interrumpía su santa meditación y comunión con Dios. Sin embargo, no se separaba permanentemente de la sociedad de aquellos que lo amaban y escuchaban sus sabias palabras. Tampoco se apartaba plenamente de los corruptos. Se encontraba con los buenos y los malos, y trataba de tornar a los impíos de sus malos caminos. Fijémonos que la mayoría del tiempo de Enoc era en comunión, pero también tenía tiempo trabajando para hacer amigos. Pero Enoc pasaba más tiempo con el Señor de la obra que en la obra del Señor, que es lo que usualmente no se hace hoy en día. Hoy se pasa más tiempo en la obra del Señor que con el Señor de la obra. En los tiempos de los apóstoles pasaban horas clamando por el Espíritu Santo, horas en comunión. Daban una prédica de 10 minutos y se convertía en miles. Hoy se ora 10 minutos, se pide un ratito el Espíritu Santo, se predica durante horas, incluso semanas y seminarios, y se convierte en 2 o 3. El manuscrito 42 de 1900 dice: Enoc no vivía con los impíos, Enoc no moraba con los impíos. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar, a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Fíjense que Enoc no se dejaba influenciar por los impíos y las prácticas del mundo. Él iba, predicaba, tiraba la semilla. Los que tenían ese corazón fértil, los sinceros, volvían y él los llevaba y oraban juntos y los instruía. Entonces, veamos que no es cuestión de salir a predicar y hablarle a todo el mundo, voy a todo el mundo, le cuento a todo el mundo, quiero traer a todo el mundo. No, debemos orar para que Jesús muestre a los sinceros, a los que están listos para poder hablarles, a los que si tiramos la semilla no van a ser ni camino, ni suelo pedregoso, ni suelo espinoso, sino fértil. Pero primero, si no hay relación de nuestra parte con Dios y el Espíritu Santo no comanda nuestras acciones, a nadie podremos traer, ni siquiera a los sinceros. Entonces, por eso, Enoc pasaba mucho tiempo con el Señor de la obra y luego Dios lo mandaba aquí o allá y traía a los sinceros a instruirlos. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 429. Dice que Enoc anduvo con Dios por medio de un conflicto constante y una fe sencilla. Todos pueden hacer lo mismo, pueden convertirse, transformarse cabalmente,
ser de veras hijos de Dios y disfrutar no solo del conocimiento de su voluntad, sino de conducir también por tu ejemplo a otros por la misma senda de humilde obediencia y consagración. La verdadera piedad se difunde y comunica. Enoc disfrutaba de la relación con el Creador, pero llega un tiempo donde si uno simplemente está solo con el Creador, no es suficiente, porque necesita disfrutar de llevar amigos para Jesús. Llega un tiempo donde la relación de uno con Dios lo llena y le da paz y gozo, pero el corazón explota de ganas de ver más personas con esa relación, más personas que escuchen las aventuras con Jesús que llamamos testimonios, más personas a las que se le puedan brindar las herramientas que nosotros usamos para orar, meditar las escrituras y estudiar, para que ellos no simplemente se queden con el testimonio y esa experiencia linda que vive otro, sino que utilizando esas herramientas puedan tener una experiencia, una relación con Cristo personal y propia, que luego con el tiempo va a generar aventuras que van a poder ser compartidas e instrumentos y herramientas para poder explicarles cómo usarlas a otra persona para también poder tener su propia y personal relación con Jesús. El Cristo triunfante, página 53, dice que Enoc fue un maestro público de la verdad en la época en que vivió. Enseñó la verdad, vivió la verdad, y el carácter del instructor que caminó con Dios estuvo en todo sentido en armonía con la grandeza y la santidad de su misión. Enoc fue un profeta que habló a medida que era impulsado por el Espíritu Santo. Enoc fue un maestro, significa que estudiaba, significa que su maestro era Cristo, significa que era un muy buen aprendiz. En un momento él era el alumno y Jesús era el maestro. Él escuchaba, él aprendía, Jesús le enseñaba. Pero luego él con esa verdad iba y era el maestro de otros, le enseñaba a otros, enseñaba la verdad presente, pero no solamente la enseñaba, sino que la vivía. Yo no puedo enseñarle a alguien a relacionarse con Dios a menos que yo me relacione primero, a menos que yo viva esa verdad. No le puedo enseñar a alguien a orar a menos que yo no ore. No le puedo enseñar a alguien a leer las escrituras a menos que yo no la lea. No puedo enseñarle a alguien a meditar las escrituras a menos que yo las medite. No puedo enseñarle a alguien a estudiar las escrituras a menos que yo las estudie. No puedo contarle a alguien cómo es mi querido amigo Jesús si no es ni querido ni tampoco es amigo. Fijémonos aquí qué importante esto que dice. Hablaba a medida que era impulsado. No es que iba y hablaba por hablar. Entendía, por la relación que él tenía, cuándo Dios quería que hable y cuándo quería que calle. Y la única manera de saber eso es entender la voluntad de Dios, es conocer la voz del buen pastor. Pero las ovejas, a las cuales llama por nombre, que lo siguen porque conocen su voz, fueron ovejas que pasaron tiempo con ese pastor y que fueron discerniendo la voz de él y se fueron dando cuenta cómo se comunicaban con él, con ellas. De la misma manera, nosotros necesitamos pasar ese tiempo para discernir su voz en el sentido de discernir cómo él se comunica con nosotros, cuándo y cuándo es él y cuándo es el enemigo y cuándo es autosugestión nuestra. Acá llega una parte que es la más importante de toda esta predicación. ¿Por qué quería relacionarse Enoc con Jesús? ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido? ¿Qué lo movía? ¿Cuál era el motor? El manuscrito 16 de 1887 dice que las escrituras dicen que Enoc caminó con Dios 300 años. Durante ese largo tiempo estuvo en comunión con Él. Él estuvo en comunión con Dios porque le deleitaba y amaba la compañía de Dios. A fin de conocerle, página 248 dice, Enoc anduvo con Dios. Así como un niño amante pone su mano en la de su padre y camina junto a él,
con plena confianza, haya oscuridad o luz, así también los hijos de Dios deben andar con Jesús en tiempo de gozo o de aflicción, a la luz o en las sombras, en el camino de la vida. El Cristo triunfante, página 56, dice que la suya, hablando de Enoc, fue una vida maravillosa de unidad. Cristo era su compañero, estaba en íntimo compañerismo con Dios. Comúnmente las razones por las que vamos a Jesús, siempre al principio vamos por razones egoístas. Cuando uno va por primera vez a Jesús es porque estoy mal por mi vacío espiritual, estoy mal porque mi matrimonio es un desastre, estoy mal por mis defectos de carácter, estoy mal porque mis hijos están alejados, estoy mal porque mi familia se está rompiendo, estoy mal porque mis finanzas son un desastre, porque mis deudas crecen, porque mi enfermedad me hace sufrir, o porque tengo un dolor mío porque sufro por la enfermedad que otro ser querido tiene. Siempre al principio vamos por razones egoístas a Jesús, porque el amor viene después. El amor viene luego cuando lo comenzamos a conocer. ¿Cuáles son las razones por las que vamos a Jesús? ¿Sigo yendo únicamente en tiempo de necesidad a pedirle y me olvido cuando todo está bien? ¿Sigo yendo únicamente con una lista de supermercados a pedirle? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué voy a Jesús? ¿Porque soy adventista de cuna y es lo que hay? ¿Porque ya estoy acá y qué voy a hacer? Porque no hay otra cosa. Todo lo demás es satánico, entonces por descarte simplemente me quedo acá porque lo otro es peor. Fijémonos el punto que alcanzó Enoc. Enoc se deleitaba en pasar tiempo con Dios. ¿Me deleito en pasar tiempo con Dios o no veo la hora de que se termine mi culto para calmar mi conciencia de que hoy fui cristiano? Fijémonos que Enoc anhelaba una comunión más íntima. No se conformaba, caminando 300 años, no se conformaba con la comunión a la que había llegado. Quería conocerlo más, quería pasar más tiempo, quería tener mayor intimidad. ¿Estoy contento con el nivel de profundidad que alcancé en mi relación con Cristo? ¿Ya me es suficiente lo que hago? ¿Tengo un anhelo de una comunión más íntima o estoy bien hasta ahora? Recordemos que en el cristianismo no existen mesetas, no existen estancamientos, eso no es cierto. O crezco y voy para arriba, o bajo. Si dejo de crecer, eso significa que empecé a menguar. No existe un estancamiento. O voy en caída libre, o voy subiendo. Jesús era su mejor amigo para Enoc. Era su compañero íntimo, diario, constante. ¿Es Jesús tu mejor amigo? Cuando estás en un momento de gran ira, de gran enojo, cuando estás aborreciendo, odiando, ¿a quién es a la primera persona que naturalmente vas y le contás y le vomitas todo? ¿Es el psicólogo o es Jesús? Si tenés una noticia espectacular, una sorpresa, estás lleno de gozo, de tranquilidad, estás contento, estallas de felicidad. ¿A quién es la primera persona con la que compartís esto, naturalmente? ¿Es tu esposa? ¿Son tus amigos? ¿O es Jesús? Si estás decepcionado por una infidelidad, deprimido, deprimida, estás angustiado, ¿a quién vas primero naturalmente a contarle, a llorarle, a clamarle, a quebrarte? ¿Vas a Jesús o vas al psicólogo o vas a tu pareja? Si la respuesta en todos los casos no es Jesús, entonces Jesús no es tu mejor amigo. Pero esto no tiene que ponerte triste. Tenés que pensar en esto y decir, bueno, ya sé dónde estoy parado. Y tenés que ir a Jesús y serle sincero, Jesús, no sos mi mejor amigo, no sos mi primera opción, no sos a quien naturalmente acudo. Estoy cansado, estoy triste, no me llena esta relación. ¿Qué pasa en los matrimonios cuando uno se está desenamorando? ¿Se callan la boca o lo hablan? ¿Se comunican o no?
Y si Jesús es el esposo y su iglesia es la esposa, ¿no tenemos que tener un diálogo así? ¿No tienen que haber sincericidios en qué sentimos? ¿No tiene que haber una manifestación en cuando estamos incómodos? Pero si la respuesta a todas esas preguntas fue primera opción Jesús, cuidado con confiarse. Cuidado con confiarse, no va a ser cosa que uno tropiece. Esta relación con Jesús se renueva todos los días. Mensajes Selectos, tomo 3, página 192, dice que por medio de la contemplación, el hombre no podrá menos que admirar y ser más atraído hacia él. Queda más encantado y con más deseo de ser semejante a Jesús, hasta que se asimile a su imagen y tenga la mente de Cristo. Anda con Dios como Enoc. Su mente queda llena de los pensamientos de Jesús. Él es su mejor amigo. Obreros Evangélicos, página 54, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años, Enoc había estado buscando la pureza de corazón, a fin de estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos había andado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más íntima. La comunión se había vuelto más y más cercana, hasta que Dios lo tomó a sí mismo. Historia de la Redención, página 61, hablando de Enoc, dice que anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. Enoc pensaba todo el tiempo en Jesús. Enoc quería mejorar su relación. ¿Te levantás cada día con hambre de relacionarte con Jesús? Termómetros espirituales. Cuando abrís los ojos, al primero que le decís buen día es a Jesús. ¿Te levantás hablando con Él? Cuando te vas a acostar y ya se apaga la luz y nadie habla, ¿te dormís conversando con Él? ¿Tu balance del día se basa en las cosas buenas, entre comillas, que hiciste o malas que dejaste de hacer? ¿O tu balance se basa en el tiempo de calidad que pasaste junto con Jesús? Voy a contar ahora 2 testimonios cortos. El primero es un testimonio donde hubo un estancamiento en la relación, aunque sabemos que en la vida cristiana no hay estancamientos, o crezco o descrezco, o subo en el ascensor o bajo, no se para en ningún momento. El remedio, cuando me sentía desanimado, cuando sentía que ese enamoramiento, ese primer amor estaba disminuyendo con Jesús, que lo aplico siempre, es serle 100% sincero. Jesús, no tengo ganas de orar. Jesús, hoy no tengo ganas de charlar con vos, tengo ganas de hacer otras cosas. Pero yo quiero que lo que más tenga ganas de charlar sea con vos, no con otra persona. Jesús, no tengo ganas de meditar la Biblia, no tengo ganas ni siquiera de abrirla. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy así en la relación? ¿Por qué se está yendo el amor? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando le soy a Jesús extremadamente sincero, siempre muestra cuál fue el problema. Nicolás, descuidaste esto. Nicolás, descuidaste aquello. Y él termina mostrando y vos te terminas dando cuenta, claro, voy a retomar esto. Y todo cambia. Pero esa relación, siempre uno tiene que estar sopesando y evaluando cómo está. Para que si en algún momento empieza a desquebrajarse o empieza a menguar el tiempo de calidad o empieza a menguar las ganas, ya se lo dice a Jesús, ya se lo dice entero y Él obra. Pero si nosotros no le abrimos el corazón a Dios como un amigo, Él no se mete. Él es un caballero. Lo que no le contemos, sobre eso Él no va a obrar. En lo que sí se lo contemos y le demos lugar, ahí Él va a mostrar y va a obrar. Recuerdo que cuando empecé con el cristianismo, yo le manifestaba que me costaba querer leer todo el tiempo la Biblia. A veces prefería otros libros cristianos, a veces prefería leer otras cosas. Y recordaba en mi época de jovencito cómo me encantaban los videojuegos y que no era que importaba si había que dormir, yo quería seguir jugando. Y dormía poco, pero me levantaba y quería seguir jugando. Y en las horas se me pasaban volando y me deleitaba y me encantaba y disfrutaba
Se podía estar cayendo a pedazos todo lo externo, pero yo los videojuegos disfrutaba. Y mi oración ese día fue: Jesús, yo quiero que la Biblia sea como cuando jugaba los videojuegos, que me encante, que siempre vea algo nuevo, que me deleite, que no sea por deber sino por gusto, que sea por elección, que me cueste más no leerla que leerla, que me cueste más leer otros libros que querer leer la Biblia, como me pasaba con los videojuegos. Y Jesús respondió esa oración. Las ganas vinieron, naturales, y no fue un espasmo emocional, sino que eso se fue perpetuando en el tiempo. Pero cada vez que una tuerca se desajustaba, la oración vuelve. Jesús, me está pasando esto con la Biblia. Jesús, me está pasando esto con la oración. Jesús, está pasando esto con la relación. Como haciendo un balance en una pareja matrimonial o en una gran amistad. A modo de recapitulación, ¿cómo se relacionaba Enoc con Jesús? Al principio de cada día pasaba mucho tiempo, los dos solos, conversando Enoc con Jesús. Esa oración era una conversación sincera, como con un amigo, no un rezo, no una vana repetición de pedidos y agradecimientos. También meditaba, y esto lo hacía Enoc todos los días. Durante el día, Enoc oraba sin cesar en todos los quehaceres de su vida. Le preguntaba a Jesús qué hacer en cada situación. Estaba atento a las personas que Jesús le ponía para hablarle de él. Y también intercedía por ellas en tiempo real. Si esto simplemente nosotros lo guardamos en la mente y se queda esto en una linda predicación, no va a servir de absolutamente nada. Simplemente fue un mini estudio, una mini predicación de Enoc. Si nosotros ponemos estos puntos en práctica todos los días, es allí donde vamos a ver resultados. Es allí donde vamos a ver los beneficios que nombramos. Es allí donde vamos a ver cómo crece el amor por Jesús. Es allí donde vamos a ver cómo vamos a ir siendo transformados a través de la contemplación. Es allí donde vamos a ver cómo las escrituras se hacen mucho más claras y así también la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestro día y para nuestro minuto a minuto. Hemos llegado al final de esta predicación. Review and Herald del 19 de abril de 1870 nos dice que Enoc representa a aquellos que permanecerán sobre la tierra y serán trasladados sin ver la muerte. Representa a los que vivirán en medio de los peligros de los últimos días, a aquellos que serán rodeados de la corrupción, vileza, pecado e iniquidad, y sin embargo se mantendrán inmaculados. Podemos hacerlo como lo hizo Enoc. Se ha hecho provisión para nosotros. Y Palabra de Vida del Gran Maestro, página 267, nos dice que para gloria del Maestro, ambicionen cultivar todas las gracias del carácter. Deben agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de su carácter. Pueden hacerlo, pues Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enocs. Hermanos, Jesús ya vuelve. Ojalá sea en esta generación. Así lo quiero, así lo deseo. Él necesita de Enocs que tengan ese caminar con Él, que reflejen su carácter, para así poder predicar el Evangelio al mundo entero y que luego quede ese remanente final donde va a ser cuestión de muy poco tiempo para que Jesús aparezca y nos lleve a relacionarnos con Él durante toda la eternidad.